Saludos amigos y no tan amigos, estamos de vuelta. Vamos a seguir hablando de Francia, cómo los apóstatas asociados con esta antigua mafia vaticana siguen calumniando a nuestros hermanos testigos de Jehová. Escúchese cuando hablamos calumniar, ¿no? Que la organización protege pedófilos, que estamos llenos de pedófilos, que todos son pedófilos, eso es falso. Sí tenemos pedófilos dentro de nuestra organización. Por eso tenemos que hacer una gran labor de vigilancia interna de las personas que forman parte de nuestra organización y cuidarnos unos a otros. Y para evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo. Porque es nuestra responsabilidad mantener la organización funcionando. Obviamente es una tarea imposible, no podemos nosotros controlar que no haya abuso sexual. De todas formas, si usted es víctima de abuso sexual dentro de un salón de reino, vaya directamente a las autoridades, vaya directamente a la policía y denuncie. No vaya donde los ancianos. O si usted va donde los ancianos le recomiendan que guarde silencio, pues vaya a las autoridades y denuncie al agresor sexual y denuncie a los ancianos. Vamos, ya está bueno de estar protegiendo esta clase de delincuentes, de abusadores sexuales. Si tienen que ir preso, sea anciano, superintendente, siervo ministerial o quien sea, es necesario limpiar nuestras congregaciones de esta inmundicia. Así que no sea cobarde, usted sea quien sea, enfréntese a este tipo de amenazas que vulneran la inocencia de pequeños dentro de nuestro salón de fe. Los testigos de los testigos de Jehová jamás hemos aprobado este tipo de conducta, ni nuestros líderes ni nosotros. Eso es una gran calumnia de la apostasía. Lo que sí es una gran verdad es que las iglesias católicas están llenas de pederastas y abusadores sexuales. Incluso los hogares católicos también están llenos de abusadores sexuales. Vamos a seguir viendo noticias de Francia relacionadas con el Vaticano. Esta información usted no la va a encontrar en ningún canal apóstata. Lo que va a encontrar son videos en asociación con católicos idólatras, donde ellos van a hablar peste de los testigos de Jehová, que somos una secta, que engañamos a la gente, que las tenemos manipuladas, que las adoctrinamos y toda esa repetición, ese rosario de mentiras que esta gente ha aprendido a repetir nuevamente, ese readoctrinamiento. Ellos no son ningunos activistas, son unos victimistas, y unos activistas solo en el sentido de que son expertos en hackear mentes de testigos de Jehová, ignorantes igual que ellos. Ellos están secuestrados por la Iglesia Católica, bueno, déjenlos quietos, ellos se van a enfrentar a Jehová y Jesús, y ellos van a rendirse. Y muchos de ellos han vuelto a la Iglesia Católica y de su iglesia no dicen nada, ellos lo saben. Lo que pasa es que entre ellos se tapan sus cochinadas y llevan vida nada moral. Hoy vamos a ver más información, más abuso de la Iglesia Católica. Se ha normalizado la pedofilia dentro del clero. Esto no es nuevo, esto existe desde antes de que naciera Charles Russell. Ellos que tanto critican a Russell, que Russell era masón, ocultista, homosexual, transgénero, transformer, bueno, cualquier estupidez que esta gente se les salga de su negra imaginación, era Russell. Russell inventó la homosexualidad, inventó el abuso de niños, inventó la fornicación, el adulterio. Ese tipo de estupideces son capaces de llegar a estos enfermos mentales y espirituales. Pero del Vaticano usted no va a escuchar absolutamente nada. Y les repito, antes que naciera Russell, antes que naciera la organización de los testigos de Jehová, ya habían papas siglos antes, más llamados papas, siglos antes, que abusaban de niños. Y estoy seguro, 100% seguro, que estos católicos idólatras no solo abusaban de niños, sino de niños también, y asesinados. Eso está allí en la historia. Lo poco que se sabe, porque lo que no se sabe, créanme que es mucho peor. Y solo falta abrir un libro de historia, usted va a entender qué hicieron estos católicos cuando llegaron a América y empezaron a invadir y saquear y asesinar
a todos los pobres indígenas que encontraron acá en América. Recordemos que ellos no llegaron tocando las puertas de la choza de los indígenas para predicarles las buenas nuevas. Ellos llegaron masacrando, torturando, asesinando y descuartizando a cuanto indígena se rebelara contra la invasión. Y no solo eso, abusaban sexualmente de las pobres indígenas. Y de ahí se originó el mestizaje. Esta es la clase de perversión y el grado de mafia que se ha enquistado en nuestros países por esta mal llamada iglesia. Esto no es ninguna iglesia, nunca lo ha sido. Esto es una mafia que ha estado acá gobernando la humanidad por 2000 años. Pero ya tiene sus días contados, ya bastante poco le queda. Estamos hablando de que el Papanatas Francisco es uno de los penúltimos papas de la historia. Quien le suceda después que ya sabemos quién es, más adelante le vamos a estar hablando de quién probablemente sea el próximo papa, y último, que va a cumplir profecía de ellos mismos, y usted se va a sorprender. Créame que esto no le queda mucho, pero bueno, vamos a ver la información, vamos a ver cómo, vamos a leer acá el comentario del video. La Iglesia Católica de Francia se vio obligada a hacer nuevos reportes de abusos sexuales entre sus filas. Entre otros casos, esta vez el cardenal Jean-Pierre Ricard admitió haber abusado de una niña de 14 años 35 años atrás. Una revelación que contribuye al aumento de la impopularidad de la Iglesia en Francia, que suma más de 200.000 víctimas de abusos sexuales en el país desde los años 50, aunque cifras más conservadoras hablan de más de 330.000 casos de abuso sexual. Y la pregunta, ¿se ha normalizado la pedofilia dentro del clero? Lo abordamos en esta edición de Ellas Hoy. Y escuchamos a un alto jerarca de esta mafia vaticana hablando acerca de que son los niños los que provocan a estos sacerdotes a cometer estos actos. Ahora imagínese usted que un miembro del cuerpo gobernante haya dicho semejante estupidez, que la culpa es de los niños que provocan a los ancianos o a los siervos ministeriales o a estas personas enfermas dentro de nuestras congregaciones. Pero de esta información usted jamás la va a ver en los canales apóstoles. Jamás va usted a escuchar de ningún apóstata, de toda esta camarilla de seres de oscuridad, jamás va a escuchar hablar de estas noticias. Jamás van a hablar de nada de la Iglesia Católica. Ellos lo único que van a decir, no me importa la Iglesia Católica, yo fui testigo de Jehová, es lo único que me interesa. Claro, porque si se pone a atacar a los católicos, va a perder por popularidad, ya no va a tener tantas visitas su video, pero eso resalta su hipocresía, porque esos es videos que están diseñados para llamar a las masas ignorantes de la Iglesia Católica. Hay más de 1.000 millones de católicos. Solo esos católicos van a consumir ese tipo de información. Por eso a ellos realmente les interesa el bienestar de los niños. O es mejor un niño que es abusado por un testigo de Jehová al que es abusado por un mormón, o el que es abusado por un evangélico, o el que es abusado por un mal llamado padre de la Iglesia Católica. ¿Verdad que todos tienen igual de reproche por su acto tan cochino? Bueno, entonces ve el grado de cinismo e hipocresía de esta gente. Pero no vamos a seguirlo distrayendo, vamos a ver la noticia. Aquí comienza Ellas Hoy, el programa feminista de France 24. La historia de hoy nos lleva a Francia, porque la Iglesia Católica de ese país se vio obligada a hacer nuevos reportes de abusos sexuales entre sus filas. Entre otros casos, esta vez el cardenal Jean-Pierre Ricard admitió haber abusado de una niña de 14 años 35 años atrás. Una revelación que contribuye al aumento de la impopularidad de la Iglesia, que ya suma más de 200.000 víctimas de abusos sexuales en el país desde los años 50. Veamos el reporte para entrar en contexto y enseguida regresamos para el análisis.
Los obispos se reúnen en Lourdes, al suroeste de Francia, para hacer frente a un nuevo escándalo de acoso sexual. En el centro de la última revelación, el cardenal Jean-Pierre Ricard, uno de los más altos prelados de la Iglesia Católica francesa. Ricard admitió sus abusos en una declaración escrita el lunes. Hace 35 años, cuando era sacerdote, me comporté de forma reprobable con una niña de 14 años. Mi comportamiento causó inevitablemente consecuencias graves y duraderas en esta persona. La confesión del cardenal se produce apenas un mes después de otro caso de abusos sexuales que sacudió a la Iglesia Católica. El exobispo del Créteil, Michel Santier, se retiró el año pasado tras ser acusado de hacer desnudar a chicos jóvenes por cada pecado confesado. Una investigación independiente realizada en 2021 estimó más de 200.000 víctimas de abusos por parte del clero en Francia desde los años 50. El hecho de la celebración de esta rueda de prensa sobre la revelación relativa al cardenal Ricard, todo está evidentemente relacionado. Hay una mayor concienciación en la Iglesia Católica. 11 exobispos franceses han sido acusados de violencia sexual o de no denunciar los casos de abuso y se enfrentan a un juicio o a un tribunal eclesiástico. Los obispos deben anunciar el martes las medidas disciplinarias que pondrán en marcha para acabar con la impunidad en la Iglesia. La conversación sobre este tema es con Silvia Roxana Piceda, cofundadora de Adultes por los Derechos de la Infancia, un colectivo independiente y conformado por sobrevivientes de abuso que busca dar visibilidad al delito de abuso sexual en la infancia con la finalidad de incidir en la defensa de la niñez y también de sus derechos. Silvia, gracias a usted por darnos de su tiempo y de su experiencia. No, es un gusto estar hablando hoy acá con muchas gracias. Mire, Silvia, lamentablemente la Iglesia Católica nos da la oportunidad para seguir hablando de abusos y abusos además en la infancia. El Papa Francisco dijo recientemente que aunque a veces no se nota, la Iglesia Católica sí trabaja arduamente para combatir estos crímenes al interior de la institución. Y este reporte de obispos podría ser una muestra de ello. Sin embargo, quiero preguntarle a usted si cree que es cierto lo que dice el Papa, que ese trabajo arduo se está realizando. Nosotros creemos, como sobrevivientes del delito de abuso y después de tantos años de experiencia, de haber sufrido nuestros abusos y de haber visto la sociedad que teníamos. Yo tengo 55 años, cuando fui abusada, lo dije a mis padres no hicieron nada. Y a los 42 años me tuve que encontrar protegiendo a mi hija de un progenitor abusador y encontrarme nuevamente en el año 2009 con una sociedad que le costaba muchísimo entender que existíamos los sobrevivientes de abuso y que también los abusadores están entre nosotros y nosotras. Y por eso digo, yo esto nosotros lo vemos con mucha esperanza, porque creemos que en verdad que una institución como la Iglesia Católica se vea obligada a replantearse su postura con respecto a los derechos humanos de infancia y de muchos de las personas que han formado parte de esta Iglesia Católica, que han sido responsables directos de una grave violación de derechos humanos de infancia, se ve obligada a tomar estas medidas. Nosotros creemos que es por la lucha nuestra, por la lucha de las víctimas y de los sobrevivientes, que desde hace décadas venimos de a poco, muchas veces muchos individualmente, luego muchos pudimos conformar colectivos, unirnos en redes y sumar nuestras voces, y estamos obligando a que personas de poder, instituciones, tengan que replantearse sus prácticas. Por eso nosotros lo vemos con alegría esto, a pesar de que es insuficiente, a pesar de que se necesita mucho más compromiso de toda la sociedad adulta, nos parece muy importante y lo festejamos como un logro de los millones de compañeros y compañeras que en algún momento nos hemos animado a empezar a hablar, a contar lo que nos ha pasado y a pedir justicia. Mire, Silvia, la tengo que interrumpir para que vayamos haciendo más preguntas y avanzando en el tema, porque usted decía algo muy importante al inicio de su intervención y es bueno aclararlo también para nuestros televidentes, que esto no se trata simplemente de un señalamiento a la Iglesia Católica. Sucedió en este caso el reporte en el ámbito de la Iglesia Católica, pero el contexto de abuso de la infancia y en general de mujeres y bueno, en algunos casos de hombres también,
se da en los entornos cercanos y eso es lo clave aquí. La mayoría de abusos ocurren por parte de personas conocidas, personas familiares, y esto es algo que está completamente normalizado. Al día de hoy la gente todavía no entiende la gravedad de que sucedan tocamientos no deseados, acoso callejero, acoso dentro del hogar y en los peores casos, por supuesto, abusos sexuales. Claro, totalmente. Nosotros nos parece muy importante estos gestos dentro de la Iglesia Católica porque cada adulto y cada institución se tiene que hacer responsable de los actos de lo que ha hecho y que ha dañado infancia. Por eso nos parece un gesto importante y me parece que hay que continuar con esta búsqueda de verdad y con las denuncias de los que son sobrevivientes de los delitos de abuso eclesiástico como en cualquier otro orden religioso o de cualquier ámbito. Lo que tenemos que acordarnos, como vos decías, es que la mayoría de nosotros y nosotras fuimos abusados por personas de nuestra confianza. Nos han abusado nuestros familiares, nuestros docentes, los pastores, los curas, en los clubes a los que hemos participado. La mayoría de los que fuimos abusados y de las que fuimos abusados en la infancia, fuimos abusadas por personas que tenían que cuidarnos. Por eso es tan importante que como adultos y adultas hoy sepamos que tenemos la absoluta responsabilidad de cambiar la suerte de los niños y las niñas de hoy. Como cuidadores y además, Silvia, porque la Iglesia también es cuidadora y es el líder de una espiritualidad de las personas. Ahora, una crítica enorme contra estos casos es que la mayoría de veces ni siquiera llegan a instancias penales. La Iglesia los maneja de forma interna, muchas veces solamente trasladan sacerdotes de un lugar a otro. ¿Qué tan importante es llegar a estas etapas judiciales? Es fundamental. Vos pensás que ante algo tan desordenado como es un adulto abuse de un niño, niña o adolescente, necesitamos que el Estado tome su rol de defensa de los derechos de la infancia y su rol como gran ordenador social. Y por supuesto que estos casos, además de tener todos sus modos de investigación y de alguna manera de respuesta dentro de la Iglesia Católica, por supuesto que tiene que haber juicio, condena por parte de los estados. Claro, Silvia, pero esta pregunta yo se la hacía precisamente porque, aunque la instancia judicial es muy importante y usted lo detalla muy bien, realmente lo que necesita una víctima pasa más allá de una sentencia judicial. Muy rápidamente, ¿qué es lo primordial para la reparación de un niño, de una niña que ha sido víctima de abuso? Nosotros lo que vemos es que lo más importante es ser escuchada con respeto, con amor, con empatía, tener en cuenta y transmitírselo al niño o niña que la única responsable y culpable de lo que le sucedió es el adulto. El niño, niña o adolescente es una víctima absoluta, no tenía chance, no tuvimos chance cuando nos encontramos con nuestros agresores, no tuvimos chance de hacer una historia diferente. Y lo más importante, además de eso, de tener en claro que el total rechazo tiene que ser hacia los agresores. Nosotros consideramos que tenemos hasta ahora una sociedad que es muy permisiva con los agresores. Nosotros hablamos del permiso social al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. En las familias y en los entornos tiene que producirse un profundo rechazo cuando hay alguien que se animó a contarlo. Las familias, los grupos de pertenencia tienen que tomar estas palabras como la oportunidad, primero de, en verdad, mimar, cuidar, proteger, apaciguar al que se está animando a hablar y a la que se está animando a hablar, pero por otro lado, marcar el profundo rechazo a los agresores. Claro, Silvia. Va a generar un cambio que es muy importante para todos los que hemos sufrido este delito y para los niños y niñas que hoy están pasando por esto. Yo ni siquiera diría importante, yo diría absolutamente fundamental para una sociedad que en algún momento aspiramos sea una sociedad sana. La Iglesia Católica ha sido un referente de patriarcado, de esas relaciones de poder en las cuales ocurren los entornos de abuso. Un niño es una persona indefensa que no tiene las herramientas para denunciar porque es una persona que además, aparte de ser sujeto de derechos, pues no los entiende todavía, no los maneja todavía y es nuestro deber como adultos hacer que se cumplan esos derechos. ¿Cómo? Muy rápidamente, Silvia, porque ya estamos llegando al final del programa, podemos proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. ¿Dónde podemos detectar esas claves de entornos abusivos de las que debemos protegerlos?
Nosotros tenemos una frase que dice que para criar infancias hace falta una aldea. Creemos que tiene que estar una aldea adulta, de buena voluntad, activamente protegiendo los derechos de infancia y atentos y atentas a lo que está sucediendo con los niños y niñas. Creemos que la suerte de los niños y niñas no tiene que ser la suerte de la lotería genética que te tocó de en qué casa naciste. Si naciste en una casa donde te protegen, está todo bien, y si naciste en una casa donde estás desprotegida, vas a tener esa suerte. Por eso creemos en la aldea. Y lo que nosotros sabemos y hemos visto es que todos nosotros y nosotras, vos pensás que nosotros hace 10 años tenemos grupos de pares donde sábado a sábado nos reunimos a hablar sobre vivientes adultos, y un dolor muy grande que tenemos es que nosotros decimos, estuvimos en escuelas, estuvimos en clubes, estuvimos dentro de nuestras familias con múltiples síntomas, con muchísimos cambios de conducta, y nadie se dio cuenta. Nosotros nos damos cuenta que hemos pasado como invisibilizadas también dentro de esta sociedad que no vio todo el sufrimiento que cargamos a partir de haber sufrido los abusos. Por eso nosotros decimos que ante cualquier cambio, ante cualquier conducta que vemos en un niño o niña que nos llama la atención, prender la alarma y pensar que quizás está pasando por algo realmente doloroso y que no se está animando a hablar. Por eso es tan importante los ámbitos donde los niños y niñas puedan contar lo que sucede, sean las escuelas, sean los clubes. Hay que tener formación y muchas ganas de mirar a los niños y de salir a defenderlos activamente cuando pensamos que están sufriendo. Pues nos quedamos entonces con ese mensaje, Silvia. Gracias a ustedes y gracias a nuestros televidentes por la experiencia y el análisis acerca de cómo los entornos deben ser protectores para la infancia y para la adolescencia. Sigan en France 24 y en france24.com. Nos vemos próximamente en ellas. Bueno, ¿qué les pareció? Ahí tienen lo que les acabo de indicar. No solo hay testigos de Jehová pedófilos que abusan de niños en Francia, también hay de la Iglesia Católica, y en una cantidad exorbitante. Y esto es solo lo que se sabe, porque estamos seguros que hay muchísimos, pero muchísimos más. Imagínense la cantidad de hogares católicos donde los padres abusan de sus hijos de manera, no vamos a decir la palabra porque YouTube se enoja, pero es claro que esto también sucede en hogares católicos. Se esparce esto como una peste a nivel mundial. Y también en otras religiones. Esto no es exclusivo ni de la Iglesia Católica ni de los testigos de Jehová. En toda religión existe este tipo de abuso a menores de edad. Pero nosotros los testigos de Jehová jamás, ni en nuestra literatura, ni en lo que enseñamos, jamás hemos apoyado este tipo de conducta. Esa es una de las más grandes calumnias de la apostasía. Y reto a cualquier apóstata que me quite este video, le quite el audio y me haga ver, a ver dónde hemos apoyado nosotros los testigos de Jehová. Yo tengo más de 30 años, para ver, no mentira, sí, más de 40 años dentro de los testigos de Jehová, conociendo a los testigos de Jehová, y puedo decir que son personas honestas, humildes y trabajadoras. Sí, hay problemas, nadie lo niega, estoy hablando de los que yo conozco, de mi organización, de mi Salón del Reino, y son personas totalmente responsables, productivas, cuidan de sus hijos, mantienen sus hogares, a sus esposas. ¿Tienen problemas? Sí. Ha habido casos de hermanos que han cometido errores también, no es lo mismo. Pero en general podemos decir que los testigos de Jehová se esfuerzan por ser personas que contribuyen a la sociedad. Pero jamás va usted a escuchar que un testigo de Jehová promueve este tipo de conducta dentro de nuestra organización. Generalmente son hermanos que a título personal tienen este tipo de perversiones y atrocidades. Pero ¿qué tendrán que decir los católicos idólatras de toda esta información? Dirán que es mentira de la Watchtower, dirán que es calumnia. Claro, ellos solo se van a enfocar en los testigos de Jehová. En el enlace, en el primer comentario fijado de este video, le vamos a dejar enlaces a videos de católicos idólatras que atacan a los testigos de Jehová. Y usted va a escuchar sus estupideces, pero jamás va a escuchar estas noticias ni esta información en sus canales. Así que es hora de despertar, porque la apostasía está dormida
y Satanás, el diablo, se los va a llevar al lago de fuego y de azufre. Así que despierte, está dormido y es hora de despertar.